El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública un plan de El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. La tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. Nikola Tesla tuvo un sueño. Se llamaba Torre Wardenclyffe. Era un proyecto ambicioso, adelantado a su tiempo y que intentó llevar a cabo por todos los medios. Consistía en una antena gigante que pretendía demostrar el poder de la transmisión de energía sin cables. Tesla pretendía transferir electricidad sin emplear ningún tipo de cable, solamente sirviéndose de un campo electromagnético en el aire. Hoy en día estamos acostumbrados a la transmisión tanto de datos como de información sin cables. Televisión, radio, teléfonos móviles, el wifi, los datos del móvil son algunos ejemplos. Sin embargo, la energía eléctrica inalámbrica aún no se ha implantado como tal. Aún tenemos que hacer uso de cables para conectar tanto nuestro ordenador como, por ejemplo, también la televisión. Pero desde luego es muy probable que en un futuro cercano comencemos a pasar absolutamente de los cables. Jesús Fraile, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Ese futuro que yo he descrito, el de coger los cables y tirarlos por ahí, está cerca o está lejos? Está todavía un poquito lejos, desde mi punto de vista. Oye, lo que viene, hablamos del futuro, de la carga inalámbrica, de todas las oportunidades que nos va a ofrecer en el futuro, que son más de las que tú y yo pensamos. Y para ello está aquí con nosotros, le acabáis de escuchar, Jesús Fraile. Jesús, te voy a presentar, eres profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Oye, Jesús, ¿hoy en día es posible crear una habitación, por ejemplo, que cargue nuestros móviles, que encienda nuestras bombillas, televisión, sin necesidad de cables? Sí que es posible con la tecnología actual pues encender ciertos dispositivos que consumen poca potencia. De hecho, bueno, pues hay en YouTube hay muchos vídeos de gente con un tubo fluorescente que se enciende utilizando las ondas electromagnéticas. Es una cosa relativamente fácil de hacer. Bueno, a ver, fácil de hacer. Vamos a explicarlo de manera sencilla. ¿Cómo funciona esa tecnología? ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay distintos. En el caso del tubo fluorescente es muy sencillo porque simplemente las propias ondas electromagnéticas excitan los átomos de mercurio que hay dentro del tubo. Entonces, bueno, pues con eso se enciende. Y lo que estáis acostumbrados a ver pues en otro tipo de dispositivos es por inducción electromagnética. Es que cuando hay un campo magnético variable, pues induce una corriente eléctrica en una bobina. Entonces, bueno, pues haciendo un acoplamiento de ese tipo es posible transmitir energía. Se utiliza pues, en los cepillos de dientes, por ejemplo. Se puede utilizar. Y sí que es cierto que hay ahora pues muchos dispositivos que se están empezando a recargar de esta manera, ¿no? Habéis visto que hay mucha tecnología basada en Internet de las cosas para monitorizar, pues no sé, en las Smart Cities, ¿no? Hay mucha tecnología con dispositivos que van monitorizando pues la calidad del aire o la luminosidad que hay en las ciudades para poder encender las farolas. Y claro, esos dispositivos necesitan energía para funcionar. A veces la conexión a la red eléctrica es complicada o poner baterías es complicado y entonces, bueno, pues son capaces de alimentarse utilizando la propia radiación de las propias señales que tienen. Estamos hablando de algunos objetos, hablabas de cepillos de dientes, ¿no? O sea, una habitación, ¿no? Hablamos de
Bueno, una habitación ya en el fondo es algo un poco más grande, ¿no? Pero yo estaba pensando, por ejemplo, en ciudades inteligentes. ¿Podremos cargar absolutamente todo con esta tecnología de la que estamos hablando? A medio plazo yo creo que no. No. Yo creo que todavía no. Hay muchos investigadores que están trabajando en estas líneas. De hecho, bueno, pues el gobierno americano, su Departamento de Defensa, tiene algunos proyectos en los cuales están transmitiendo cantidades de energía importantes. Estamos hablando pues de 1 kilovatio y medio, bueno, que ya es algo, pues una carga un poquito importante a distancias de 1 kilómetro aproximadamente, utilizando ondas en la frecuencia de en torno a los gigahercios, ¿vale? Para que os hagáis una idea lo que tienen los microondas. Hay también alguna cosa utilizando pues luz, utilizando un tipo de rayo láser. Y eso, bueno, pues les permitirá pues alimentar a lo mejor drones o aviones. Incluso hay algunos experimentos para instalar también paneles solares en satélites y entonces, bueno, concentrar esa energía y enviarla abajo mediante radiación electromagnética. Pero son todavía, bueno, pues cosas muy, muy experimentales, ¿no? Para verlo a medio plazo... Complicado, ¿no? Yo lo veo todavía que no está muy preparado. Oye, Jesús, claro, si pensamos en ondas a partir de las que nosotros en nuestro día a día nos aprovechamos de esas ondas para diferentes cosas, por ejemplo el wifi, ¿no? Que tenemos instalado en casa. Claro, sumar a esas ondas muchas más ondas para poder cargar determinados objetos, ¿eso cómo va a influir en nuestra salud? Si es que tiene alguna consecuencia. Bueno, ahí depende un poco de las frecuencias. Hay frecuencia, cuanto más alta la frecuencia, más peligroso es. Entonces, bueno, pues ahí sabes que hay unas radiaciones que son ionizantes que, digamos, alteran las moléculas y los átomos. Entonces, son radiaciones que son buenas, son rayos X, hay ciertas radiaciones que son muy energéticas y generalmente las radiaciones que se emplean en la transmisión son radiaciones con frecuencias mucho más bajas. Entonces, no, en principio no hay muchos estudios que demuestran que son seguros. Jesús Fraile, le estáis escuchando aquí en Lo que viene en la cadena COPE, pero le podéis ver también en YouTube. Tiene cierta popularidad en YouTube. Hay un vídeo en concreto en el que enseñas a los futuros alumnos de la escuela y en el que se ve una especie de... Jesús, es como un carricoche, ¿no? Pequeñito, con una bombilla. No hay ningún tipo de cables, el carricoche tiene una bombilla y cuando circula por una base de color amarillo, la bombilla se enciende, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que los estudios de ingeniería pues cada vez tienen menos demanda, aunque sí que hay mucha demanda en el trabajo de ingeniería. Entonces, bueno, pues todas las universidades hacemos jornadas de puertas abiertas para enseñar a los alumnos de bachillerato pues que se hacen en cada una de las titulaciones, ¿no? Entonces, en nuestro caso, yo trabajo en la Escuela de Telecomunicación y, lógicamente, pues bueno, más o menos saben lo que son la telecomunicación, la radio, la televisión, todas estas cosas lo saben, pero, digamos, las TICs se utilizan en muchas más cosas, ¿no? Les enseñamos temas de sensores, les enseñamos temas también de qué hacer con los datos que salen de esos sensores, procesamiento de señal, temas de Big Data aplicados a campos muy diversos, ¿no? Desde la energía, a ver si hay alguien que está consumiendo de forma fraudulenta, temas de utilizar procesamiento de imágenes médicas. Entonces, las TIC son una pieza muy transversal que se puede utilizar en muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estas jornadas? Pues básicamente tratar de despertarles un poquito la curiosidad. Entonces, bueno, pues este vídeo que has visto lo hemos terminado de preparar hace relativamente poco y va a ser una de las cosas que les enseñamos a los alumnos próximamente, y es simplemente pues un cargador inalámbrico, ¿no? que se utiliza en principio ponemos ahí un cochecito simplemente para que vean cómo se puede transferir energía sin que haya un contacto. ¿Cuánto queda, Jesús, para que de manera popular, es decir, ¿Sí? para que llegue a casi toda la sociedad, tengamos nosotros el móvil, lo coloquemos encima de nuestra mesita de noche sin conectarlo a ningún cargador y que a la mañana siguiente esté a tope de batería? ¿Cuánto queda para que eso se haya extendido ya a casi todo el mundo? Bueno, yo creo que eso ya está. O sea, date cuenta que la potencia que necesitas para cargar un móvil es muy baja. Entonces, esa tecnología ya está disponible. Está disponible, pero aún quedarán un par de años para que se haga, ¿sabes? Yo a lo que me refiero es que llegue a mucha gente. Bueno, pero es un tema, yo creo que es más un tema de costes que de otra cosa. O sea, no tiene dificultad. El problema es cuando quieres transferir mucha cantidad de energía en muy poquito tiempo y a grandes distancias, ¿no? O sea, si yo quiero quitar
la red eléctrica y la quiero sustituir por una red que sea por comunicaciones inalámbricas, o sea, por transmisión inalámbrica, pues bueno, estamos hablando de potencias varios órdenes de magnitud más elevadas, pues yo qué sé, simplemente para alimentar un coche, bueno, pues ya es una potencia mucho más alta que para alimentar un móvil. Y piensa, pues no sé, en una ciudad, el consumo que pueda tener una ciudad, pues es muy grande, ¿no? Entonces, no sé, para ponerte números, ¿no? Una central nuclear tiene, pues, 1000 megavatios. O sea, tú imagínate que tuviera que verter esos 1000 megavatios en lugar de unos cables eléctricos que lo tuviera que ser por transmisión, ¿no? Entonces, el problema sería que cualquier cosa que hubiera en medio de ese haz, pues... Ya cortaría, ¿no? Claro, bueno, primero lo cortaría y segundo es que lo fulminaría, o sea, porque es tal cantidad de energía que no, o sea, sería muy inseguro. Oye, Jesús, si me permites, voy a desvelar una cosa, es privada, pero sí. Vamos, en fin, he mirado tu foto de WhatsApp, ¿no? Sí. Y te he descubierto encima de un molino, ¿no? Estás ahí como en el aspa de... Sí. ¿Qué se siente ahí arriba cuando está...? Porque eso, ¿cuántos metros hay de altura? Pues este es un aerogenerador de 3,5 megavatios de Vestas y tiene como unos 110 metros de altura. Las palas tienen un diámetro de 136 metros, con lo cual, pues bueno... Estás ahí cogido con un... ¿no? Sí, con bueno, un estás arnés. cogido por todos los sitios, o sea, la seguridad es lo primero. ¿Qué hacías ahí exactamente? Bueno, pues eso es un programa que, bueno, pues nos llevan a ver distintas centrales. Nos ha permitido visitar, pues, centrales hidráulicas, centrales de carbón. Estuvimos en una central nuclear, estuvimos viendo la piscina de la central nuclear donde cambian el combustible. Y esto fue la última Endesa Challenge que estuvimos ahora en mayo, que nos llevaron a ver un parque eólico en Teruel. Y entonces, pues dentro del grupo tuvimos la oportunidad 2 o 3 de poder subir a la góndola de arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, yo la verdad es que fue una sensación maravillosa, ¿no? Estás ahí, tienes la sensación de libertad. Inmortalizado estás, desde luego. Sí. No, y luego, bueno, pues es una forma también, o sea, de trasladar un poco la ingeniería real a nuestros alumnos, ¿no? Porque, bueno, con estos programas la verdad es que sí que nos permiten, pues no sé, cuando le estás explicando cómo funciona la central, pues que ellos lo vean, ¿no? Entonces, ya te digo, no da vértigo porque estás muy, muy alto, pero no ves las cosas justo al borde, con lo cual, bueno, pues lo único es como si estuvieras en una montaña muy alta, ves todo el resto del parque. Y muy, muy bonito. Qué pasada. La verdad, sí. Oye, Jesús, hemos descubierto, o al menos hemos conocido un poquito mejor una nueva tecnología aquí en lo que viene, teniéndote aquí conmigo en el estudio. No me resisto a preguntarte sobre el futuro de la energía. Estamos en un momento en el que estamos pagando un pastón por las facturas de la luz. Sí. ¿Hacia dónde va a tender esto? O, bueno, ¿hacia dónde va a tender? No. ¿Hacia dónde debería tender para que la factura no nos costara tanto? Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Por un lado, hay que hacer una generación mucho más local, y de hecho se está promocionando mucho el tema del autoconsumo, y luego hay que mejorar la eficiencia. O sea, yo creo que desperdiciamos mucha energía, entonces otra de las cosas que se está haciendo es, pues, intentar, pues en el caso de los vehículos, pues pasar a vehículos eléctricos, cambiar todo el tema de electrodomésticos. Entonces, si te das cuenta, con esa estructura que tenemos, que vamos a ir a tener paneles solares en casa, a tener vehículos eléctricos en casa, con las cargas que hay actualmente en casa, que habitualmente, bueno, pues tenemos teléfonos, tenemos televisores, todos esos equipos trabajan en corriente continua, ¿no? Entonces, yo creo que una evolución que quizás sea más próxima es que la red de distribución esté trabajando en corriente continua, y ahí sería un poco, pues, darle la vuelta a la historia, ¿no? Hemos empezado hablando de Nikola Tesla, que fue el padre de la transmisión en corriente alterna, y sabes que, bueno, pues tuvo sus rifirrafes con Edison, sí. Y Edison abogaba por una transmisión en corriente continua. En la época de Edison no se podía cambiar fácilmente los niveles de tensión en continua, ahora sí que se puede hacer mediante electrónica. Y sí que es cierto que, digamos, creo que va a haber un cambio en ese sentido hacia redes de transmisión en corriente continua. Va a permitir que haya menos pérdidas y cuando haya generación local, que va a ser probablemente con fotovoltaico, pues se integre de esta forma mucho mejor. Pues Jesús Fraile, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid. Ojalá sea así y te escuche mucha gente y gente importante que tenga que tomar decisiones para los próximos años. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Lo que Viene. Gracias a ti. En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Seguimos aquí en Lo que viene. Yo te quiero lanzar una pregunta. Si la tecnología no está para solucionar los problemas, entonces ¿para qué está? Importante, ¿verdad? Pararse de vez en cuando y reflexionar sobre esto que te acabo de plantear. Porque a veces, dentro de este cambio constante en el que estamos inmiscuidos, no nos damos cuenta que nosotros también cambiamos. Cambiamos además muy rápido. Yo cuando me da por mirarme al espejo digo, esto va muy, muy rápido. Bueno, de un tiempo a esta parte se ha visibilizado cada vez más, sobre todo en los problemas de salud, a raíz de la pandemia. Y hoy queremos hablar de esto. Y queremos hacerlo con, yo la llamo un poco la mami de aquí de la redacción de COPE, que es Lucía Fernández. Hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. La mami un poco joven, ¿eh? Un poco joven, sí, no por la edad, sino porque está siempre pendiente de absolutamente todos, de nuestros problemas, de lo que nos afecta. ¿Es verdad o no? Eso es verdad, estoy fe. A ver, como consecuencia de la pandemia, el número de personas que asisten al psicólogo ha aumentado de manera exponencial, ¿verdad? Sí, o sea, a raíz de esto también además han surgido como otros elementos que sirven como herramientas y tal para complementar lo que es la terapia, como pueden ser los relojes digitales, también se utilizan mucho para controlar como lo que son las pulsaciones, cuando alguien, por ejemplo, tiene un ataque de ansiedad, y también tener eso regulado a la hora de hacer lo que es la terapia. Y también se ha hablado de la realidad virtual. Claro, es decir, aprovechar la tecnología, exacto, o mejor dicho, aprovecharnos de la tecnología para, bueno, para afrontar estos problemas, este reto, ¿no?, que tenemos como sociedad. Oye, la tecnología, Lucía, está ayudando a tratar estos problemas, pero en muchas ocasiones, fíjate, aquí le vamos a dar la vuelta a la realidad. La tecnología nos ayuda a tratar todas estas patologías, pero también la tecnología nos puede provocar algunas de estas ansiedades, enfermedades mentales, etcétera. O sea, eso está sobre todo principalmente enfocado a lo que es las redes sociales como TikTok e Instagram, que al final te enseñan tu vida idílica, tanto tu día a día como físicamente, y de hecho hay mucha gente que a raíz de eso genera trastornos como puede ser de alimentación, incluso depresión, ansiedad. Y esto cada vez es más habitual, y como estamos en Lo que viene, y puede que esto vaya más, y siempre yo lo digo aquí, este programa al final lo que plantea es un escenario, dice esto es lo que va a suceder, aprovechemos el tiempo, o pongamos solución, o adelantémonos a lo que puede pasar. En fin, esto es un arma de doble filo por lo que vemos, por lo que está contando Lucía, por lo que te estoy contando yo. Vamos a averiguar qué tal se llevan la tecnología y la salud mental. Nos escucha ya Patricia Revilla. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantada de hablar con vosotros. Igualmente, gracias por haber sacado un ratito para estar con nosotros aquí en Lo que viene en COPE. Eres psicóloga sanitaria integrativa que ejerces como profesional de la psicología clínica y acompañas a personas cada día en la consulta privada de Chaminade, aquí en Madrid capital. Desde luego, Patricia, eres una apasionada de tu trabajo y de todo esto de lo que estamos hablando. Oye, a raíz de la pandemia, ¿cuántas consultas estás atendiendo ya a través de videollamada? Pues ahora mismo el 50% de los pacientes que tengo los atiendo online, o sea que eso es un montón en comparación con antes de la pandemia que no atendía online a nadie. O sea que fíjate, ha aumentado muchísimo y creo que esto es positivo, la verdad, porque puedo acceder a ayudar a muchas más personas, incluso personas que no viven en España, pero que son españolas, ¿no?, y viven fuera. Y bueno, pues puedo ayudar a más gente, ¿no? Y esto creo que es algo muy positivo que, bueno, pues por desgracia ha traído la pandemia, ¿no? Pero es una de las cosas que ahora, de las que creo que podemos disfrutar, y claro, para mí también es positivo porque yo ahora tengo pues la agenda llenísima, o sea, en comparación con cómo estaba antes, pues tengo muchísimo más trabajo, y sí que he notado que han venido muchas personas pues a raíz de la pandemia con situaciones que han salido a la luz por todo el estrés y la incertidumbre que hemos vivido en estos años. Porque, Patricia, yo creo que todos tenemos claro, y además se ha hablado mucho, ¿no?, de que a raíz de la pandemia han crecido el número de casos, el número de personas, ¿no?, que tienen algún tipo de problema, ¿no?, a nivel mental. Ponnos algún ejemplo concreto de nuevas, no sé si llamarlo patologías, ¿no?, o problemas mentales que ha originado la pandemia y que te estás encontrando tú con todo esto tiempo después. Sí, pues mira, yo por ejemplo he visto lo que se llama ahora mucho síndrome FOMO, sobre todo en adolescentes, en gente joven, ¿no?, producido por el exceso de información y de exposición a las redes, ¿no?, que es como este miedo
a perderse cosas, a no estar a la última en cuanto a la información, y eso sí que lo he visto, sobre todo en gente joven y tampoco adolescentes, sino gente de 20 y tantos sí que viene con esa problemática. Bueno, luego también la llamada nomofobia, ¿no? Que es este miedo a estar sin móvil, que sucede cuando pues te dejas el móvil en casa, ¿no? Se te olvida. Pues esto también me he encontrado con estas situaciones, pero ya a nivel más de trastorno y problemática más grave, pues muchas crisis de ansiedad, situaciones de aislamiento también, pues debido a la pandemia y a la adicción a Internet, ¿no? Que hay muchas personas, sobre todo pues más jóvenes, con menos autocontrol, que al final por la adicción a videojuegos o a Internet pues se aíslan, ¿no? En casa, y esto sí que es un problema recurrente, vamos, ya he visto a varios pacientes con esta problemática, sí. Lo del móvil, de todas formas, es para hacérnoslo mirar, porque fíjate, yo ayer, Sí. y esto ya lo cuento como anécdota personal, ayer no sé muy bien qué ha pasado porque tengo que ir a revisarlo, pero mi móvil murió. O sea, yo creo que fue la batería, me quedé sin móvil, ¿no? Y estuve desde las 12 de la mañana más o menos hasta las 8 de la tarde sin móvil. Es esa sensación de estar absolutamente aislado del mundo, porque encima tuve que salir del trabajo y es que al final sin móvil hoy en día no somos nada. Entonces ya no es que sea una adicción, sino que hemos supeditado todo al móvil. O sea, ya lo hacemos todo a través del móvil, nos comunicamos con el móvil, es decir, y todo la inmediatez, ¿no? Entonces, si no tenemos WhatsApp, no tenemos Facebook, no tenemos Gmail a nuestra mano, tenemos un problema. Entonces, esto también es para reflexionar profundamente, Patricia. Ya no es para simplemente una respuesta, sino que es para reflexionar. Sí, desde luego, o sea, es que nos afecta a todos al final y ha cambiado nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de sentir incluso. Entonces, al final, está inmerso en toda nuestra vida. De las tecnologías es increíble, la verdad. O sea, entonces ahora Sí. de esta manera, o sea, está la tecnología como súper presente en todo momento, incluso lo que hablábamos de la terapia, ¿resulta igual de efectiva lo que es la terapia presencial o a través de lo que sea el móvil, el ordenador? O también cómo puede afectar esto a lo que es la evolución de la terapia, utilizar quizás otras técnicas, otras herramientas. Pues mira, es verdad que en cuanto a efectividad, sí que en general funciona bien, pero depende de la problemática, claro, y también de la persona que acude a consulta. Hay personas que son muy tímidas o un poco evasivas y de alguna manera como esconderse detrás de la pantalla, ¿no? Tener la pantalla como un filtro les ayuda a no sentirse tan expuestas, y esas personas, de no ser por la terapia online, pues quizás no acudirían a pedir ayuda. Entonces, en ese caso, es positivo. Y también, bueno, al hacerlo en tu casa, ¿no? Al estar haciendo terapia en un lugar conocido y seguro, pues eso baja las defensas y hace que las personas se relajen más, y el vínculo terapéutico entre el paciente y el psicólogo, pues también en eso ayuda. Pero claro, hay casos en los que hay personas que necesitan mucho el contacto directo, el venir a consulta, y yo pues en esos casos concretos lo recomiendo. Pero efectiva es igual, ¿eh? Y además es que gracias a la terapia online pues yo llego a personas que si no podrían venir a consulta porque tienen muchísimo trabajo a lo largo del día, horarios muy complicados. Entonces lo online les facilita mucho conciliar su vida, claro, con la terapia y con todo lo demás. Patricia, estamos aquí en lo que viene, siempre con la mirada puesta en el futuro. Te quiero preguntar por dos cosas muy concretas. Por un lado, que nos hables de algunos gadgets, ¿no? o tecnología que se vaya a poner en marcha en los próximos años para, de alguna manera, ayudarnos o ayudaros a vosotros los profesionales en las terapias. Me refiero, por ejemplo, a los relojes inteligentes, ¿no? Que están recogiendo información constantemente. Y luego, si crees que en el metaverso, que es la palabra de moda, va a haber algo de oportunidades para gente como vosotros. Pues yo quiero pensar que sí, la verdad, porque todos los nuevos productos y apps y un montón de cosas que se están creando, al final nos dan información sobre nuestro estilo de vida, pues a nivel biológico, ¿no? Y entonces eso para los terapeutas pues siempre es muy útil, porque al final es más información sobre la persona a la que podemos ayudar pues mejor. Y la verdad es que bueno, yo creo que siempre va a ser algo positivo siempre que se use bien y de manera sana, ¿no? Al final
pues la realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Que ya se ha utilizado para exponer a personas pues a cosas que a lo mejor les cuesta enfrentarse, ¿no? O también pues aplicaciones para asistir a personas con ideas suicidas, ¿no? Pues todo esto, asistencia online y a través de la tecnología, se está viendo que ayuda a muchas personas, así que creo que es algo que nos beneficiará y con lo que podremos trabajar y llegar a más gente siempre, sí. Desde luego esto va a ser muy, muy interesante. El otro día, fíjate que veía un vídeo colgado en YouTube de una persona que tenía una fobia bastante grande a las arañas, aracnofobia. Se colocaba unas gafas de realidad virtual en compañía, evidentemente, de psicólogos y de gente que le estaba ayudando, y a través de esas gafas veía cómo en la mesa que tenía delante empezaban a aparecer arañas, ¿no? Entonces, es aprovechar esa realidad virtual. Entiendo yo que esto sería una terapia, evidentemente, de choque y controlada, o sea, si esto lo estaban haciendo claro, es porque ella estaba controlada, pero gracias a esas gafas se puede recrear esa situación para que esta persona al final se enfrente a sus problemas. Sí, de hecho, o sea, el otro día se hizo como viral, bueno, lo pasó el compañero Álvaro. Sí, el productor de este programa, sí. Álvaro Sáez. Que, o sea, salía como una madre que su hija había fallecido y como que se reencontraba con la hija a raíz de, o sea, en el mundo virtual. Sí. Que yo tampoco sé hasta qué punto eso es muy chocante, porque, no sé, ver otra vez allá a tu hija y no la puedes tocar, no sé. Patricia, este tipo de nuevas situaciones. Bueno, yo creo que siempre con control y con ayuda del psicólogo cercano del paciente, sí que puede ser positivo para como un paso intermedio a enfrentarse a situaciones reales, ¿no? Esto que decías, Lucía, de la persona fallecida... bueno, yo lo hago con fotografías digitales a veces, ¿no? En vídeo y realidad virtual ya no sé cómo funcionaría, pero sí que en terapias yo a veces he ido a ciudades con lo de Google Maps, ¿no? Sí. Que apareces ahí en un sitio y es como si estuvieses en esa ciudad, y hemos trabajado pues duelos de personas que han tenido que trasladarse de un sitio a otro, ¿no? Como despedidas de lugares, también de personas, o sea que creo que todo lo que nos acerque más a la experiencia real puede ser un paso intermedio para que la persona vaya afrontando sin miedo y superando barreras y bloqueos, o sea que creo que sí que puede ser muy útil, claro. Pues ahí está la clave, esta última reflexión de Patricia, que al final lo que conlleva es utilizar esta tecnología de manera que al final nos ayude, es decir, poner la tecnología a nuestro servicio, que es un poco la conclusión y la pregunta que lanzábamos al principio de esta sección. ¿Cómo estamos utilizando la tecnología? Pues la respuesta es esa. Patricia Revilla, experta en salud mental, ha sido un lujazo tenerte aquí con nosotros. Nos guardamos tu teléfono y te volveremos a llamar, si te parece. Un placer, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias, Lucía. Continuamos aquí en Lo que viene. En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado. Volvamos al pasado, unos 25 años atrás. Y te quiero presentar a Billy Beane. Es el gerente de un equipo mediocre de béisbol en los Estados Unidos, los Oakland Athletics. Desesperado por los malos resultados, contrató a Peter Brand, un joven economista de Yale especializado en las matemáticas. ¿Te suena de algo todo esto que te estoy contando? Juntos aplicaron una técnica inédita hasta el momento. A partir de un riguroso análisis estadístico, contrataron jugadores, muchas veces ignorados o infravalorados, pero con un alto potencial, lo decían los datos. Con un presupuesto mínimo, armó un equipo al principio cuestionado que terminó sorprendiendo a sus críticos. Y siguieron desarrollando estrategias de juego y de compraventa de jugadores basándose en la evidencia empírica. Se enfrentaron los datos contra el olfato y acabaron ganando los datos. El equipo de Oakland no solo consiguió 20 triunfos seguidos y el título de la Conferencia Oeste de la Liga Americana, sino que logró generalizar el uso del análisis estadístico en el mundo del deporte. Hoy en Lo que viene hablamos de datos y de deporte. Hablamos concretamente de cómo los diferentes equipos deportivos incorporan los datos, incorporan la inteligencia artificial
en su gestión. Y para averiguar todo esto vamos a preguntar a los que saben, y uno de ellos es un viejo amigo de este programa. Moisés Martínez, responsable de inteligencia artificial y de data en Paradigma Digital. Bienvenido de nuevo aquí a Lo que viene. Hola, un placer estar con vosotros de nuevo. Oye, Moisés, igualmente, vamos a ir directos. ¿Qué es la inteligencia artificial en el mundo del deporte? Bueno, pues es una forma de identificar ciertos patrones que se dan, que probablemente los humanos no somos capaces de identificarlos y que la inteligencia artificial es capaz de verlos debido al gran volumen de datos a nivel general que tenemos o que podemos recoger. Lo has definido muy bien, Moisés. Vamos a ir desgranando poco a poco cómo se usa esta inteligencia artificial en el mundo del deporte. Una que a mí me fascina es la aplicación en el tema de los fichajes, como la historia de Billy Beane y el equipo de béisbol. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo unos datos pueden llegar a ser más fiables, por ejemplo, que un ojeador? Bueno, al final, estos datos lo que reflejan es los comportamientos de los humanos. Si somos capaces o si es posible recoger o identificar esos datos con suficiente volumen, podríamos de alguna manera identificar los patrones de juego de un jugador, o en aquellas cosas en las que es muy positivo o muy negativo, o con aquel tipo de jugadores con los que juega mucho mejor, debido a que se complementan de alguna manera. Entonces, según lo que me cuentas, Moisés, ¿qué datos se pueden o se deben analizar y cuáles no? Pues probablemente deberíamos extraer información en tiempo real y en tiempo diferido de los patrones de comportamiento del jugador, los diferentes marcadores anímicos o de estado del jugador durante los partidos, durante los entrenamientos y a lo largo de toda la temporada. Y podríamos identificar o podríamos intentar identificar cuándo están en su mejor momento de rendimiento, cuándo están en su peor momento de rendimiento o por qué zonas del campo se mueve mucho mejor. Estamos hablando del estado físico, pero muchas veces se habla del estado anímico del jugador. ¿Esto lo podría medir una inteligencia artificial para que, por ejemplo, los clubes también tomasen decisiones en función de ese criterio? Sí, también sería probable. Lo que pasa es que habría que utilizar otros métodos para recoger esos datos. Por ejemplo, algún tipo de sistema interactivo que interactuase con el jugador y le hiciese una serie de preguntas, que tuviera una serie de marcadores definidos de manera psicológica, y a través de esos marcadores se podría definir parte del estado, siempre y cuando el jugador sí que fuera sincero en sus respuestas. Moisés, hemos hablado de inteligencia artificial aplicada al béisbol, al fútbol, pero ¿qué otros deportes se pueden beneficiar de todo esto? Por ejemplo, ¿los deportes del motor? Bueno, por ejemplo, la automoción, al final, la automoción se basa en datos estadísticos, en telemetría. Sí es cierto que incluso hay ciertas competiciones en las cuales se configuran vehículos de coches en simuladores para comprobar si son capaces de recorrer totalmente autónomos, sin piloto, un circuito. Vamos a bajarlo un poco a la tierra. En el caso del fútbol, ¿qué uso práctico tiene la inteligencia artificial en este deporte? Bueno, depende también del país en el que estemos. Si nos vamos a Estados Unidos, se utiliza no solo en el fútbol americano, en la NBA, ya se utiliza para identificar incluso las jugadas de los jugadores en real time durante el partido. No sé si os habéis fijado, muchas veces los entrenadores tienen una tablet que no solo es para pintar cosas, es porque están viendo información de las diferentes cámaras que están alrededor y que son capaces de identificar cuál es la acción que va a realizar el jugador. Pero esto incluso antes de que se realice... Se puede intentar predecir lo que va a hacer, porque ya en los diferentes tics nerviosos que tenemos los humanos podemos identificar hacia dónde vamos a driblar o hacia dónde nos vamos a mover. Eso sería posible con un número suficiente de datos. Y a ver, vamos a ponernos serios. Entonces, ¿podría la inteligencia artificial diseñar la jugada de fútbol perfecta o incluso una defensa infranqueable? Es complicado, no podría hacerlo de manera completa porque al final tenemos un factor humano, a veces no lo hace porque decide tomar otra decisión o porque en ese momento no se encuentra seguro o está distraído porque está pensando que se va a aplicar otra jugada. La inteligencia artificial puede intentar ayudarnos o puede ofrecernos una herramienta más para intentar llegar a mejorar eso, pero es una herramienta que no tiene que sustituir a los seres humanos, no va a sustituir a los entrenadores ni a los preparadores físicos. Lo que va a hacer es ofrecerles un método que les pueda ayudar a mejorar su trabajo y hacerlo de una manera a lo mejor más eficiente o ver cosas que ellos no son capaces de ver porque están centrados en otra cosa en ese momento. Bueno, queda esto más o menos claro. Todos seguro que tenemos en la cabeza ese jugador que va con un peto por debajo de la camiseta que te mide pulsaciones, geolocalización de cada uno. Esto, la inteligencia artificial es algo más, ¿no? Claro, es ir un paso más, porque además muchas de esas soluciones son soluciones en diferido, es decir, no se recogen en tiempo real, pero ya no solo las pulsaciones o la localización GPS en el campo. Por ejemplo, el volumen de oxígeno en sangre, que ya hay muchas pulseras convencionales que es capaz de medirlo. Entonces, podrías identificar si un jugador está sufriendo mucho defendiendo una zona del campo, porque en una zona determinada del campo
tiene las pulsaciones muy elevadas. O sea, podrías incluso inferir comportamientos de ese estilo. Y entonces, a lo mejor podría el entrenador cambiar su táctica y decidir mover a un jugador hacia otra zona. Con lo siguiente que te voy a preguntar me vienen a la cabeza algunos nombres de jugadores. Por ejemplo, Ousmane Dembélé. Y la gente del Barça me va a entender. ¿La inteligencia artificial sería capaz de predecir lesiones? Podría intentarse utilizar. Se usa para identificar lesiones médicas o para detectar algunos tipos de enfermedades. Entonces, a lo mejor, si tuviéramos un volumen de datos suficientemente bueno de cómo se han producido esas lesiones en otros jugadores, probablemente podríamos intentar extrapolar que podría darse el caso. ¿Y a los clubes deportivos la inteligencia artificial les puede ayudar más allá de lo estrictamente deportivo, es decir, en gestión económica, estadios, etcétera? Pues, a ver, yo creo que les puede ayudar en bastantes campos. Por ejemplo, los ojeadores. Si la inteligencia artificial es capaz de analizar los datos, puede intentar señalar a qué partidos debería ir un ojeador para ver a un jugador que puede ser útil para un partido, ya sea de una categoría inferior o de una categoría mucho más alta. Y eso pues les podría ayudar pues a definir pues a lo mejor su plan de fichajes, su plan de movimiento de jugadores, su plan de volumen del equipo. Pero para que todo esto sea fiable, tú lo has dicho, lo que se necesitan son datos. Cuantos más datos, mejores van a ser las conclusiones a las que llegue la inteligencia artificial. ¿De dónde se extraen esos datos o se deben extraer? Existen dos maneras. Una es principalmente a nivel de sensores, que es bastante más preciso porque tú estás recogiendo un dato específico de un jugador y sabes de alguna manera cómo etiquetarlo y sabes quién es. Y la otra opción es mediante cámaras. Puede medir la cantidad de distancia que ha corrido un jugador, en qué zonas está. Y en algunas situaciones puede ser algo confuso porque a lo mejor si hay muchos jugadores entre medias, esa información pues se puede diluir. Pero si tienes un sensor en real time que durante el partido está recogiendo esa información, podrías medir incluso en tiempo real, a unos segundos, qué le ocurre a tu jugador. Podrías saber si uno está muy cansado porque lleva 20 minutos a 170 pulsaciones y su zona de trabajo son 5 metros o un par de metros cuadrados en una zona específica del campo. Entonces, dependiendo de cómo recogieras esos datos, podrías aplicar una serie otra de acciones en base a la información que te dé la inteligencia artificial y la estadística que podrías aplicar sobre los datos. Durante el Mundial habéis puesto en marcha un experimento muy interesante, un proyecto del que aquí en COPE nos hemos hecho eco. Moisés Martínez es de la empresa Paradigma Digital, una empresa que trabaja con inteligencia artificial y que la están aplicando al Mundial de Fútbol. Hola Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Paco, buenas tardes. Habéis aplicado la inteligencia artificial al Mundial y que hasta ahora os estaba yendo bastante bien la predicción que estabais haciendo, ¿correcto? Sí, bueno, hemos hecho un pequeño experimento y parece que está funcionando. Vamos a ver si continúa así. Vale, te hemos llamado en un día muy favorable para ti, porque Brasil-Croacia, quiero decir, como falles en el Brasil-Croacia, que la inteligencia artificial te dará Brasil, pero la inteligencia mía, que es bastante menos, también me da Brasil. ¿Qué te sale para el Brasil-Croacia? Pues nos sale que Brasil gana, por supuesto, pero que no lo va a tener muy fácil. A lo mejor tiene algún problemilla que otro con Croacia. Ya, hombre, pero problemilla puede ser. Se adelanta Croacia y luego gana 7-1. ¿Eso es problemilla? Bueno, no, eso no es problemilla. Yo creo que no va a ser... No creo que sea así. O sea, lo que nos dice es que Brasil tiene muchas posibilidades de ganar. Algo así como un 40%. ¿Solo? ¿Y el otro 60%? El otro 60% entre que empata, que tiene un 30% por ahí, y otro 30% de que puede ganar Croacia. Tu inteligencia artificial es muy miedosa, ¿eh? La mía no, me da 70% Brasil, 30% Croacia. Empate no puede haber. Al final del partido vamos a ver cuál de las dos es mejor. Bueno, pues al final pasó Croacia. Por penaltis, pero pasó Croacia. Vosotros, Moisés, lo que augurasteis, te acabamos de escuchar, es que iba a ser un partido realmente difícil, como así lo fue. Bueno, sí, nosotros, si tomamos la decisión de la inteligencia artificial, ganaba Brasil, pero ganaba por un 2% más que Croacia, o quedaban empatados al final, que era la que estaba más cerca de los dos. Entonces, sí, nosotros fuimos capaces de predecir que Brasil iba a tener un partido muy complicado. Y Croacia podía darle una sorpresa, y se la dio. ¿Y eso cómo puede ser? Quiero decir, ¿cómo una inteligencia artificial puede predecir el resultado de un partido? Bueno, nosotros lo que intentamos construir, o intentamos hacer un experimento para ver si existían datos para poder predecir esta información. Y claro, lo que intentamos verlo es desde diferentes perspectivas. Intentamos ver la perspectiva de alguien que mira todos los resultados, de una manera un poco, pues como si hubieras vivido esos mundiales durante toda tu vida. Intentamos verlo desde la perspectiva de un experto, viendo pues cuándo se ha producido una falta, cuándo se ha producido un penalti, si ha habido penaltis o no, si han llegado a un resultado muy justo, y verlo desde la perspectiva de alguien que solo estaba viendo este mundial y vio el anterior. Y curiosamente, este último fue el que fue capaz de predecir esas situaciones extrañas que se dieron pues con Brasil o con España, donde en base a los resultados de los últimos años, que son los más similares en base al equipo que cada selección tiene, era capaz de ver que el rendimiento de los equipos no era tan bueno como parecía.
y en algunos casos se comportaban así. Fue bastante sorprendente porque nosotros creíamos que la IA no estaba funcionando. Y la sorpresa fue que cada vez que daba un partido con una situación de ese estilo, era cuando normalmente el que todo el mundo creía que iba a ganar perdía. Moisés Martínez, muy interesante todo lo que nos has contado, responsable de inteligencia artificial y data en Paradigma Digital. Gracias por contar con tu experiencia aquí en Lo que viene, la inteligencia artificial aplicada al deporte. Un abrazo. Un placer. Muchas gracias a vosotros. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Aquí en Lo que viene ya te lo hemos contado alguna vez. ¿Cómo serán los juguetes del futuro? Conectados a internet, con cámaras, micrófonos, cada vez son más innovadores y cada vez están más de moda. Y claro, su atractivo para un niño es todavía mayor. No solo porque tienen diseños sorprendentes, sino también porque interactúan con el pequeño de una forma mucho más cercana y real que cualquier otro tipo de juguete. Y por eso los Reyes Magos han llenado sus sacos con muchos de estos juguetes. Hasta aquí, todo bien. El problema es que al margen de su atractivo hay que tener cuidado a la hora de dárselo a un niño y pensar especialmente si es adecuado para su edad. Lo primero, yo creo que ya lo estabas diciendo, tener un poco de sentido común, pensar con qué propósito están estos juguetes en manos de nuestros hijos e hijas. Muchos de ellos tienen un carácter educativo, pero hay otros que simplemente tienen un carácter lúdico y es perfectamente lícito, pero tenemos que entender y comprender los riesgos que hay para poder ver si nos merece la pena asumirlos. Luego, si se da el caso de que hay un capricho o simplemente se quiere un juguete conectado porque es algo que está de moda, probablemente no estemos siendo conscientes de qué uso se le vaya a dar y es probable que podamos tener algún problema. Acabas de escuchar a Carlos Puente Pérez, técnico de ciberseguridad para ciudadanos y menores del Instituto Nacional de Ciberseguridad, del INCIBE, que nos alerta de que estos juguetes al final no dejan de ser dispositivos conectados a la red que necesitan una aplicación en el móvil para que funcionen y por tanto son hackeables. Pues efectivamente, en realidad no es algo que nadie demos por hecho que pueda pasar o que nos vaya a pasar a nosotros, pero sí que es una realidad que se han documentado casos de juguetes con vulnerabilidades por su diseño, por su fabricación, que permitían a un atacante conectarse sin ningún tipo de clave o con una clave genérica, de cualquier otra manera, y de ese modo poder espiar conversaciones o acceder a imágenes sin consentimiento. No se trata de crear una alarma generalizada, sino de adoptar una serie de actitudes muy pequeñitas, pero que nos pueden prevenir de cualquier accidente. ¿Cuáles son concretamente? Medidas básicas que puedes aplicar con el ordenador de casa o la tablet. Por ejemplo, tener tapada la webcam cuando no se esté utilizando. Pues en el caso del juguete conectado, tenerlo desactivado cuando no lo estés utilizando. Utilizar el botón de apagado o asegurarse de que no está captando conversaciones o captando imágenes si no lo tienes expresamente encendido y activado para jugar. Quédate con estos nombres que te voy a dar. No significa que sean juguetes peligrosos, al contrario, en muchos casos ayudan y mucho al desarrollo del niño, pero como cualquier otra herramienta tienen que usarse con mucha precaución. Te hablo, por ejemplo, del perro robot Texka 4G, que responde a tu voz y a los movimientos, del Minion Dave, que es capaz de hablar, o del BB8. Son robots teledirigidos que al no establecer una contraseña para la conexión con el teléfono podrían ser controlados por otra persona. Ahora, eso sí, cuidado con el Robospi y el Parrot Jet, que son juguetes que tienen su propio wifi y no tienen ninguna contraseña para acceder a ellos. ¿Cuál es el fundamento de todas estas precauciones? Pues, por ejemplo, enseñar desde pequeño a nuestros hijos. Y, lógicamente, padres y madres tenemos que ser quienes mejor conozcamos a nuestros hijos e hijas y, por lo tanto, seamos capaces de modular los mensajes que les trasladamos. Aquí el propósito no es coartarles su libertad de juego, sino simplemente hacerles conscientes de que cada vez que interactuamos con una pantalla, por ejemplo, o en este caso con un juguete que se conecta a Internet, pues, podemos quedar expuestos ante otras personas con las que no contamos. El portal Internet Segura for Kids, precisamente del INCIBE, destaca en una de sus guías que hay que enseñar al niño a actuar frente a un juguete de estas características e inciden especialmente en prestar atención a la gestión de los datos y a la privacidad. Digamos que es muy importante ser conscientes como consumidores
que siempre cada producto que vemos en el mercado tiene que tener su política de privacidad. Y aunque cueste mucho leerlo, conviene hacer ese esfuerzo para entender de qué manera piensan utilizar esos datos, cómo planean explotarlos, dónde y con qué garantías. Ahí en esa política de privacidad nos van a decir si van a hacer un uso comercial o no de esos datos. Ya lo sabes, la innovación siempre va de la mano de algo de incertidumbre y cuando hablamos de los más pequeños, pues todavía muchísimo más. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Llegamos al final de lo que viene, pero antes te quiero hablar de Arena. Ponte en situación, cruzar la calle, salir al cine con amigas y disfrutar de una buena dosis de palomitas. Lo que a priori parece un plan sencillo para cualquier fin de semana, apetecible pero sencillo, para Arena se convierte en todo un hito. Ella vive constantemente conectada a una máquina y solo puede salir del hospital unas pocas horas. Después de tanto tiempo, pues me gustó bastante salir a la calle. La verdad es que me sentí bien porque ya necesitaba desconectar un poco del hospital. Qué mona, qué dulce, ¿verdad? Arena, la acabas de escuchar, tiene solo 13 años y es la primera paciente española a la que se le ha implantado un dispositivo totalmente innovador. Es una pasada, un aparato externo que ayuda a su corazón a bombear sangre. Es un aparato que ahora mismo solo tienen implantado 85 pacientes en todo el mundo. Y te preguntarás qué tiene de especial esta máquina. Pues sobre todo el peso, porque si habitualmente un dispositivo así pesa de media unos 80 kilos y obliga a los pacientes a prácticamente no moverse del lugar del ingreso, en este caso el peso se reduce prácticamente a la 10ª parte. Esta consola lo que hace es disminuir mucho su tamaño, pesa aproximadamente 9 kilos y también es más silenciosa y también tiene una autonomía mucho mayor, tiene una autonomía de 7 horas de duración de las baterías, cuando de la otra era aproximadamente 1 hora. Así que con su particular equipaje y gracias a este avance pionero en España, Arena ahora puede por fin disfrutar al aire libre después de 6 meses ingresada en el Hospital de la Paz de Madrid. 3 de ellos ha estado en la UCI. El doctor Álvaro González Rocafort es el cirujano que le ha implantado la consola que ayuda al corazón a bombear la sangre cuando éste no puede hacerlo por sí mismo. Fuimos andando porque estamos aquí en el Hospital de la Paz y fuimos ahí a un cine que han abierto nuevo que está enfrente y la verdad es que fue todo perfecto. Estuvo allí sentada con un par de amigas tomándose sus palomitas. La verdad es que también se portaron muy bien en el cine, nos habilitaron una zona también donde pues no había escalones, etcétera, para, aunque la movilidad es buena, pues bueno, pues facilitar en todo caso siempre que no haya ningún problema en esta primera salida. Es una historia maravillosa y si para los médicos una sencilla salida al cine se ha convertido en un hito extraordinario, lo acabas de escuchar, ni te cuento ya lo que está viviendo, lo que ha supuesto este momento para Mónica, que es la madre de Arena, y no te va a costar ponerse en su piel en cuanto escuches su voz entrecortada. Fue maravilloso poder verla otra vez andando y tan contenta con sus amigas y por primera vez salir del hospital y hacer un poquito vida normal. Sonrisas y emociones recuperadas por esas cosas que nos parecen tan normales como pasear, disfrutar de una peli o de unas palomitas en una tarde de invierno en el cine. Ratos cotidianos que, está claro, también ayudan a mover el corazón. Y por supuesto este tipo de historias nos encantan en lo que viene porque al final es el resumen de este programa, ¿no? Detectar tecnología, detectar ciencia, detectar avance puesto al servicio de los que más lo necesitan. Y eso es el avance, eso es avanzar, desde luego. Soy José Ángel Cuadrado, esto ha sido Lo que viene, como siempre le ha puesto todo el talento del mundo el productor de este programa, Álvaro Sáez. Gracias por estar ahí, nos escuchamos en el próximo episodio y siempre que quieras a través de cope.es, la aplicación móvil y nuestras redes sociales. Hasta siempre. Lady, where's your love gone? I was looking but can't find it anywhere. They always offer when there's loads of love around, but when you're short of some it's nowhere to be found. Well, I know your game. You told him yesterday, no chance you get nothing from me. But now she's there, you're there, and everybody's there. He's in turmoil, as puzzled as can be.
just like me. Let's go down, down, low down, where I know I should not go. Oh, and she thinks she's the one, but she's just 1 in 24. And just 'cause everybody's doing it, does that mean that I can too? Lady, where's your love gone? It was the antiseptic to the sore. To hold you by the hand, must he first be in demand? How he longs for you to long for him once more, just once more. Let's go down, down, low down, where I know I should not go. Oh, and she thinks she's the one, but she's just 1 in 24. And just 'cause everybody's doing it, does that mean that I can too? Oh, her eyes went down and could you up. There's nothing like a dirty look from the one you want or the one you've lost. An ache in your soul is everybody's goal.